crecimiento del sector del biogás como solución medioambiental integral que proporciona energía renovable y biofertilizantes es una realidad a nivel europeo. Y en España ha empezado su desarrollo más recientemente, pero con un gran número de proyectos en marcha. La emergencia climática empieza a pasarnos factura y ha acelerado la necesidad de una transición ecológica donde el biogás será un elemento clave para alcanzar el objetivo de descarbonizar Europa. El biogás es un gas renovable, compuesto principalmente por metano y dióxido de carbono, generado por la descomposición de la materia orgánica. El biogás puede aprovecharse para producir energía térmica, electricidad o ser depurado para ser equivalente al gas natural e inyectado en la red, lo que se conoce como biometano. A pesar de que España aún presenta una gran dependencia de los combustibles fósiles, el biogás es una opción clave en la descarbonización del país. Según los últimos informes de la Comunidad Europea, España se sitúa como el tercer país de Europa, solo por detrás de Alemania y Francia, en potencial para la generación de biogás biometano. El aprovechamiento del biogás contribuye triplemente a la descarbonización: captura de las emisiones de gases de efecto invernadero, sustitución de combustibles de origen fósil y, por último, evitando las emisiones de la fabricación de fertilizantes químicos. Además, el digerido obtenido puede ser considerado un biofertilizante orgánico en determinadas circunstancias. Existen en la actualidad diferentes tipologías de plantas de biogás en función de diferentes factores, como el sector al cual pertenecen, los recursos orgánicos que gestionan o los diferentes usos de la energía producida, generación eléctrica, térmica o depuración a biometano. A continuación, presentamos 3 casos de éxito que ilustran lo anterior. La planta Noguera Renovables en la granja Torre Santa María de Balaguer, Lérida. Esta planta se caracteriza por estar ubicada al lado de la granja de vacas lecheras Torre Santa María, ya que la mayor parte de materia orgánica que entra en el digestor son las deyecciones de estos animales. También entran otras materias, como restos de alimentación de la granja. Esta es la primera planta en España ubicada en una granja que inyecta a la red el biometano generado a partir de sus propios residuos. El proyecto Biobó, impulsado por el Consorcio para la Gestión de Residuos del Vallès Oriental y el Consorcio Besòs Tordera, ubicado en Granollers, en Barcelona. Esta planta genera biometano a través del aprovechamiento de parte del biogás que se genera en una planta de digestión anaeróbica y de compostaje del Consorcio para la Gestión de Residuos del Vallès Oriental y en la Estación de Aguas Residuales del Consorcio Besòs Tordera. El complejo de biometanización del Parque Tecnológico de Valdemin-Gómez está formado por 2 plantas de biometanización y una planta de tratamiento de biogás. En la planta de biometanización de las dehesas se trata la materia orgánica de los residuos municipales que se recoge de forma selectiva en el cubo o contenedor marrón, FORS. En la planta de biometanización de La Paloma se trata la materia orgánica recuperada en otras plantas. El biogás se envía a la planta de tratamiento de biogás, donde se depura a biometano y se inyecta a la red gasista nacional. El biogás es una apuesta de futuro. Biogás y biometano deben ser el motor de la transición energética y la transformación ecológica de España. Los proyectos de biogás lo tienen todo. Valorizan y gestionan residuos reduciendo emisiones, sustituyen a combustibles fósiles, generan bioproductos como biofertilizantes y generan empleo en el medio rural. Administraciones, empresas y sociedad debemos llevar a cabo esta transición juntos. Biogás, apuesta de futuro.